Que el Señor los bendiga, hermanos, a cada uno de ustedes en esta hora. Gloria a Dios. Vamos a ir de rodillas, hermanos, para pedir la dirección del cielo en esta hora. Querido y cariñoso Padre, en esta hora, Señor, estamos un grupo de tus hijos de rodillas, Señor, reconociendo que tú eres el dador de la vida. Reconociendo, Padre, que sin ti nuestras vidas estarían solas y vacías, Señor. Gracias, porque por medio de nuestro querido Maestro Cristo Jesús, nos has dado la oportunidad, Señor, de volver hacia ti. Suplicamos, Padre, en esta hora que tu Santo Espíritu esté con nosotros, para que al estudiar tu palabra, Señor, seas tú a través de Él el que nos instruya, Señor, el que nos enseñe, el que ponga en nuestras mentes, Señor, el meditar, el que deje en nuestras mentes grabadas, Señor, tu palabra y solamente tu palabra, Señor. Ayúdame en esta hora, Señor, y que el enemigo se vaya lejos de este lugar, Señor, que no ponga ninguna distracción en nosotros, Señor, para que tu palabra llegue hacia nosotros viva y eficaz, Padre. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En el libro de Génesis, hermanos, en lo que hemos leído en esta mañana, el capítulo 2 y el versículo número 18. Dice: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Hermanos, en esta mañana nosotros vamos a pedir a Dios que nos ayude a hablar de un tema que es bien importante, el matrimonio. Algunos ya estamos casados, otros no, algunos estamos pensando tal vez en que Dios nos haga viva esta promesa, en que nos dé ayuda idónea. Así que en esta mañana vamos a pedirle a Dios que nos ayude a meditar en esto y entender la importancia, hermano, del matrimonio. ¿Qué es el matrimonio? ¿Qué conlleva el matrimonio, hermano? Mire lo que sigue diciendo el versículo 19. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán, para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. El versículo 20 dice: y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos, y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Ahora, ¿qué es lo que el Señor le había querido o le estaba queriendo enseñar a Adán en ese momento? Cuando lo mandó y le dijo: mira, aquí están todos los animales, pones nombre. Porque Adán fue el encargado de ponerle los nombres. Entonces, cuando vio, por ejemplo, al león y a la leona y los vio, dijo: este va a ser el león, por sus características. ¿Y qué tenía al lado del león? Una leona. Y luego vio el caballo. ¿Y qué tenía al lado del caballo? Una yegua. Y vio el venado. ¿Y qué tenía al lado del venado? Una venadita. Y yo me imagino a Adán que se volteaba a ver ahí, y yo no tengo a nadie a mi lado que se parezca a mí. Todos ellos tienen a alguien que se parecen a ellos. Porque los mismos animales tienen sus propias características. Tanto el macho como la hembra tienen sus características. Entonces, Adán se dio cuenta que no había nadie de su especie, él era solo en su especie. Entonces, por eso Dios dijo:
le haré ayuda idónea a Adán. ¿Y qué es ayuda idónea, hermano? A ver, ayúdenme. ¿Qué para ustedes qué significa idónea? Ayuda idónea. Ayúdenme aquí. Vamos a hablar en esta hora. ¿Qué es ayuda idónea, hermano? A ver. Ideal. Mire. Vamos a ver cómo Adán salió de las manos del Creador primero, antes de que todo esto pasara. Miren, el capítulo número 2 de Patriarcas y Profetas, miren lo que dice. Cuando salió de las manos del Creador, la tierra era hermosa, lo suficiente, presentaba un aspecto multiforme, montañas y colinas y llanuras, entrelazadas con magníficos ríos y bellos lagos. O sea, ¿cómo eran las cosas cuando salieron de las manos de Dios? ¿Cómo eran todas las cosas? ¿Cómo había sido Adán? Eran perfectas. Pero después cuando a Adán se le dio la tarea de que le pusiera todos los nombres, fíjese lo que dice la inspiración divina aquí. El hombre no fue creado para vivir en soledad. ¿Quiénes no fueron creados para vivir en soledad? El hombre. Debía tener una naturaleza sociable. Sin compañía, las bellas escenas y las encantadoras ocupaciones del Edén no habrían podido proporcionarle perfecta felicidad. Aún la comunión con los ángeles no podía satisfacer su deseo de amor y compañía. No existía nadie de la misma naturaleza y forma a quien amar y de quien ser amado. Entonces, ¿qué nos quiere decir Dios aquí con esto a nosotros, hermanos? Cuando Adán miraba al león y a la leona, que estaban juntitos, yo me imagino, ¿qué hacía el león con la leona? Yo me imagino que se le... Ya usted ha visto los documentales, cómo se le repega y los lamben y se limpian unos a otros. Y eso es en el pecado ahora. Ahora imaginémonos eso cuando no había pecado. Yo imagino que pues entre ellos dos, entre el león y la leona, había amor. Y se daban caricias y cariños y él no tenía a nadie. Entonces él estaba pensando, bueno, ¿por qué todos tienen una ayuda idónea o alguien a quien se parece a él y yo no? Mire, a mí me llama la atención que el Señor dice aquí que ni aún la comunión con los ángeles habría podido satisfacer el deseo de amor y compañía. Fíjense, hasta dónde la compañía de una pareja puede ser o debe ser. Dice que ni aún los ángeles del cielo, y Adán hablaba con los ángeles del cielo. Pero ni aún eso, hermano, se podía comparar con alguien de su misma naturaleza. Es por eso que Dios decidió hacerle ayuda idónea. Y mire, más adelantito, vamos a ir, hermanos, al libro de Efesios. El libro de Efesios, el capítulo 5. Ahora, si debería ser ayuda idónea, hermanos, para Adán, ¿cómo se debe de tratar esa ayuda idónea?
¿Ustedes qué piensan, hermano? ¿Cómo se debe de tratar esa ayuda idónea? Miren. En el capítulo 5 y el versículo 22 en adelante, dice lo siguiente. Capítulo 5, versículos 22 en adelante, dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén a sus maridos en todo. Maridos. ¿A quién les habla ahí? A los hombres. Golpead a vuestras mujeres. ¿Qué dice ahí, hermano? Amarla. Dice a los maridos: amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cuánto amor tiene Cristo por la iglesia, hermano? ¿Mucho, poquito o nada? Mucho, hermano. ¿Cómo debe ser las esposas, cómo deben de ser amadas? Mucho también. Y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. ¿Cómo debemos de amar a nuestras esposas? Como a nosotros mismos, ¿verdad? ¿Y qué es amarme a mí mismo? ¿Qué es amarme a mí mismo, hermano? ¿Qué es quererme yo? Fíjense, nosotros debemos de amar a las mujeres como Cristo ama a la iglesia. Y Cristo se ama a sí mismo, porque ama a la iglesia. Entonces, nosotros debemos de amar, dice aquí, a nuestras esposas como a nosotros mismos. Y ahora, hermano, la pregunta es: ¿realmente amamos a nuestras esposas como a nosotros mismos? Porque es mandato de Dios. Dice el 29, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. ¿Qué era Eva para Adán? Mire, si nos vamos más atrasito donde estábamos, no pierda donde estábamos ahorita, pero si nos volvemos ya a Génesis, hermanos, otra vez. En el capítulo 2 y el versículo 24, mire lo que dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre. ¿Quién? El hombre. Y se unirá a su mujer, y serán ¿qué? Una sola carne. ¿Y qué es ser una sola carne? Uno. Por eso aquí, en Efesios 5, 29 dice: porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como Cristo, como también Cristo a la iglesia. Entonces, ¿qué voy a hacer yo con mi esposa? Si es carne de mi carne. Porque cuando nos casamos, venimos a ser una sola carne. Tengo que tener cuidado de ella
como tengo también cuidado de mí. O sea, como a mí me gustaría que estar bien, también yo quiero que esté ella bien. Así como yo quiero llegar al cielo, yo también quiero que ella llegue al cielo. Así como yo quiero alimentarme bien, yo también debo de querer que ella se alimente bien también. Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque pues el matrimonio es una institución divina que desde el principio Dios la puso. Y es una de las dos cosas que el enemigo, más adelantito vamos a ver, que el enemigo está atacando: el sábado y el matrimonio. Entonces sigue diciendo: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Entonces, ¿qué es el matrimonio? Hasta lo que hemos leído ahora, ¿qué es el matrimonio? Aparte de decir sí acepto, porque todos los que estamos casados dijimos sí acepto cuando nos casamos. Es más que eso. Dice, es una unidad, una sola carne. Ahora es ver el bienestar el uno por el otro. Ahora es estar unidos. ¿Qué es lo que preguntan cuando te vas a casar? ¿Qué te preguntan? ¿Vas a estar con él o con ella en las buenas, en las malas, en la enfermedad, en la salud, hasta que la muerte los separe? Si es que Cristo no llega antes, va, y nos alcanza la muerte a cualquiera de los dos. Pero sigamos. Ahí mismo, hermanos, en el capítulo 2 de Patriarcas y Profetas, vemos que cuando ya Jesús le muestra a Adán que no hay nadie parecido a él en toda la creación, entonces le crea a alguien parecido, le crea a Eva, ¿verdad? Mire, dice, Dios celebró la primer boda, de manera que en la institución del matrimonio tiene como su autor al creador del universo. ¿Quién creó el matrimonio? Dios. Dice, honroso es en todos el matrimonio. Hebreos 13:4, si alguien lo busca, Hebreos 13:4. Fue una de las primeras dádivas de Dios al hombre, y es una de las dos instituciones que después de la caída llevó a Adán consigo al salir del paraíso. Cuando se reconocen y se obedecen los principios divinos en esta materia, el matrimonio es una bendición. Salvaguarda la felicidad y la pureza de la raza, satisface las necesidades sociales del hombre y eleva su naturaleza física, intelectual y moral. Entonces, ¿qué es el matrimonio? Hasta lo que hemos leído, hermano. ¿Nos ayuda el matrimonio a nosotros, a los que estamos casados? Claro que sí, hermano, porque aquí dice que si seguimos los principios dados por Dios, no solamente no vamos a estar solos, pero nos va a ayudar a nuestra naturaleza física, intelectual y moral. ¿Quién me lee Hebreos 13:4? Honroso es todo el matrimonio y el hecho sin mancilla, mas los fornicarios y los adúlteros juzgará Dios. ¿Qué dice? Honroso. ¿Y qué es honrar? ¿Qué es ser honroso, hermano? Dice, porque dice que el matrimonio tiene que ser honroso, ¿verdad? ¿Y qué es ser honroso? ¿Qué es honrar?
respeto, hermano. Honrar significa respetar. Sobre el matrimonio tiene que haber respeto, ¿verdad? En toda, tanto en la parte del hombre como de la mujer. Debe ser honroso, respetar. Tanto cuando estamos en la casa como cuando estamos afuera juntos o cuando estamos solos juntos. Porque el enemigo siempre va a querer ponernos pruebas y hacernos caer. Porque, por ejemplo, si yo voy en la calle y una mujer me habla y yo le sigo la conversación, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy deshonrando a quién? A Dios y a mi esposa. Porque yo debo de ser respetuosa con ella, esté a mi lado en ese momento o no esté en ese momento a mi lado. Y para nosotros, fíjense, para nosotros que hemos creído esta verdad, si usted va por la calle y no le miran nada en las manos, ¿qué piensan? Que está soltero. Si usted no le miran nada aquí en los deditos, dice, este está soltero o esta está soltera. O sea, pero esa marca de estar soltero o casado, hermano, no se lleva en las manos, se lleva en los actos. Porque si me pasa algo así, yo le digo, no, espera, ¿sabes qué? Yo estoy casado o estoy casada y amo a mi esposo o amo a mi esposa y lo respeto. Así que, por favor, no me digas esas cosas o cortar la conversación, ¿ah? Por sanidad. Pero si pasa algo así, ¿qué debo hacer? Aparte de lo que ya le dije. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué harían ustedes, hermano? ¿Se quedarían callados? ¿O le contarían a su esposa o a su esposo? Porque es importante, hermano. Porque imagínate, si a mí me pasa algo así y yo no le digo nada a mi esposa, o sea, no, pues, quién sabe si este infeliz por allá anda haciendo algo. Pero si yo, mira, fíjate que me pasó esto y esto y el otro. Entonces dije, no. La confianza se va haciendo más grande. Y uno tiene que ir trabajando en esas cosas. Y mire, Primera de Corintios, otra cosa es que el matrimonio tiene que tener. Primera de Corintios, el capítulo 1 y el versículo 10. Otra cosa, el matrimonio tiene que tener muchas características. Sobre todo, estando en el Evangelio de Cristo, hermanos. Que dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en la misma mente, en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Cómo debe estar el esposo y la esposa? ¿Unidos por quién? Unidos por Cristo, teniendo una misma forma de pensar, una misma meta, un mismo objetivo. No que el esposo jale por un lado y la esposa por otro, porque entonces va a haber problemas. Y adelantito vamos a tocar ese asuntito. Volvemos a Efesios, hermanos, pero ahora el capítulo 4. Cuando nosotros nos casamos, conociendo el Evangelio, ¿verdad? ¿Cómo debe ser el matrimonio? O la vida de cada uno de nosotros, pero hablando en el matrimonio. Debe ser progresivo, ¿verdad?
Es como la vida cristiana, no tiene que ser progresivo, tienes que ir avanzando. Efesios 4, 15, versículos 15 y 16. Dice: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien conectado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Cómo debe ser el matrimonio? Ya después de que decimos sí, ¿qué es lo que debe ocurrir en el matrimonio? Hablando tanto en la relación de pareja como en la relación con Cristo, porque hemos visto, si ustedes se acuerdan en lo que leímos anteriormente, que nosotros, tanto individual como en pareja, debemos de honrar a Dios, porque Cristo nos amó. Dice, como Cristo ama a su iglesia, nosotros debemos de amar a nuestras mujeres y debemos de ir creciendo espiritualmente con ella, moralmente con ella, en todos los aspectos. El crecimiento tiene que ser progresivo. Por eso se llama ayuda idónea, porque es una ayuda. Porque si tú tienes algo que te hace falta, por eso Dios te dio a alguien a tu lado, para que tú lo corrijas o para que tú cambies esa manera. Colosenses 2:2, hermano. Que alguien busque Colosenses 2:2. Y alguien más que busque Isaías 62:5. Colosenses 2:2. Sí. ¿Qué dice Colosenses 2:2? Para que sean consolados sus corazones unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Amén. Entonces dice, alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento. A fin de conocer el ministerio o el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Esa es una de las cosas como matrimonio, alcanzar el pleno, más bien, alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento que es en Cristo Jesús. Pero a veces nosotros queremos alcanzar todas las riquezas, ¿verdad? Pero de otra manera. Porque nos enfocamos tal vez si usted le pregunta a cualquier pareja en el mundo y le pregunta qué es lo que quieres para tu esposa y para tus hijos, ¿verdad? Si a ustedes les preguntaran qué es lo que quieres para tu esposa y para tus hijos, ¿qué responderíamos nosotros, hermano? Bueno, cristianamente en el Evangelio, pues al menos ¿verdad? Que mi familia sea salva, que tengamos la vida eterna. Ese es el objetivo, esa es la meta principal. Pero si vamos al mundo, ¿cuál es el objetivo principal? El bienestar. Yo quiero tener una casa grande,
yo quiero tener un carro, yo quiero tener dinero para que cuando mis hijos estén grandes, pues tener que dejarles riquezas de este mundo, hermano. Y no es que tener sea malo, pero las riquezas del cielo son las primeras que tienen que estar en nuestra mente. Porque en la Biblia hay muchos ejemplos de personas ricas, hermanos, que sirvieron a Dios de todo corazón. Vamos a hablar de Job. ¿Qué tenía Job? ¿Qué no tenía? Más bien, ¿qué no tenía Job? Job tenía de todo. Tenía tierras, tenía animales, tenía casas, tenía todo, hermanos, todo. Hijos, todo tenía él. Si lo vemos de una manera en el mundo, tenía una vida perfecta, pues tenía todo. ¿De qué se preocupaba Job? Pero Job no se enfocaba tanto en la riqueza, sino en lo espiritual. Job se preocupaba por su esposa y por sus hijos. Tanto que cuando hacía sacrificio, ¿qué hacía Job? También ofrecía sacrificio por sus hijos, por si habían pecado ante Dios. Por eso cuando vino la prueba, fíjese, cuando vino la prueba de Job, que Satanás les quitó todo, porque fue Satanás, hermano. Le quitó todo. ¿Quién quedó con Job? ¿Quién quedó al lado de Job? Dios. Solamente Dios, hermano. Pero en el mundo, humanamente, ¿quién quedó al lado de Job? Nadie. ¿Qué le dijo su esposa? ¿Qué le dijo la ayuda? Hermano, ahí vamos a entrar. ¿Qué le dijo la ayuda idónea de Job? Imagínense, la ayuda idónea de Job le dijo, maldice a Dios y muérete. Ay, hermano. ¿Queremos una ayuda idónea así? Pues está duro, hermano. Porque también hay de ayudas idóneas, ¿verdad? Si la ayuda idónea no está bien consagrada a Dios, va a tener la respuesta como la tuvo Job de su esposa. Maldice a Dios y muérete. Porque era fácil ofrecer sacrificio, digamos, ir a la iglesia, teniendo todas las comodidades, hablando desde la esposa de Job. Pero una vez que todas esas cosas se fueron quitando, que no le quedó nada a Job, entonces cuando el verdadero carácter salió a la luz de su esposa, y en vez de ser un apoyo para Job, fue una maldición. Porque ahora imagínense, Job esperando que alguien le diera ánimo y aliento. Ni sus amigos ni su mujer. Ya los hijos pues ya no estaban. Pero ni sus amigos ni menos. Y su mujer que imagínense. ¿Qué le pasó a Lot, hermano? ¿Por qué Lot vivía ahí? ¿Por qué Lot se quedó en Sodoma y Gomorra? ¿Se han leído eso? Porque la esposa no se quería mover de ahí, hermano. Job se quería ir, pero como la esposa se quería quedar ahí, pues bueno, hay que complacer a la esposa. Si ella hubiera sido otra, hermano, obediente a Dios, ¿qué le hubiera dicho? Vámonos. Vámonos de aquí, que aquí, dentro de poco, esto se va a acabar. Pero no. ¿Y cuál fue la consecuencia? Ustedes ya la saben. Vamos a seguir adelante. Isaías 62:5, ¿qué dice, hermano? Dice, pues como el joven se casa con la virgen, se casarán contigo tus hijos, y como esposo del esposo de la esposa, así Dios se gozará contigo.
O sea, ¿cómo debe ser nuestro gozo? ¿Cuántos matrimonios debemos de tener nosotros, hermanos? ¿Uno? ¿O dos? ¿Uno solamente? Bueno, debemos de tener dos, hermanos, ¿verdad? Uno con nuestro Creador y otro con nuestra esposa, hermano. Porque ya hemos visto que el casamiento debe ser honroso y debemos de honrar a Cristo también. Porque Él es el esposo y su iglesia, ¿qué es? ¿Qué es la iglesia para Cristo? Su esposa. Entonces, yo soy la iglesia de Cristo. Y cuando yo me caso con Cristo, según las Escrituras, ¿qué vengo a hacer? Lo hemos leído. Cuando yo me caso con mi esposa, ¿qué vengo a hacer con mi esposa yo? Una sola carne. Es lo mismo que debo hacer con Cristo. Una sola carne. Hacerla obedecer lo que dice el esposo, que este caso es Cristo, ¿verdad? Mire, hemos visto que Job, la reacción de su esposa en los tiempos malos fue mal. Pero ¿por qué la reacción de su esposa de esa manera? ¿Será que no estaba consagrada totalmente a Dios? Le faltaba. Y eso es bien importante para cuando aquellos que ya están agarrando edad, hermanos, de formar su propia familia, tenemos que tener cuidado en cómo escogemos a nuestra ayuda idónea, ya sea hombre o mujer. El joven o la señorita que ya está en edad, ya está grande y está pensando en hacer su vida en matrimonio, tenemos que saber escoger a la persona. ¿Y cómo lo hacían antiguamente, hermano? ¿Cuántos jóvenes hay aquí que ya están grandes? Hay varios, ¿va? Jóvenes, ¿cómo creen ustedes que antes se escogía al esposo o a la esposa? ¿Cómo? Los padres. Los padres escogían al esposo o a la esposa. Sí. Bueno. Vamos a ver un ejemplo, hermano, de eso. Vamos al libro de Génesis, ¿verdad? El capítulo 24. Génesis, el capítulo 24, hermano. Y es bien importante. Jóvenes, este es bien importante. Bien importante. Porque no importa lo que el mundo haga, el matrimonio es uno solo. Y con la persona que tú elijas, que decidas que vas a pasar el resto de tu vida con él, tiene que ser hasta que Dios decida. No como ahora en el mundo que se casan, o más bien ya ni se casan, sino que simplemente se viran, se gustan físicamente. Vamos a vivir juntos unos 3-4 meses. Si nos entendemos, le seguimos. Si no, pues, cada quien por su lado y ahí nos vemos. Eso no es de Dios, hermano. Eso no está de acuerdo con la palabra de Dios. Por eso es que hay tanto divorcio. Por eso es que están
4, 5, 6 meses, un año juntos, luego se separan y luego por eso ya los niños nomás quedan, si es que hay niños, ya nomás mayormente se quedan con la mamá. Por eso es que las familias ya pasaron a segundo término, porque se ha perdido, hermano, lo que es el matrimonio. Génesis 24, del 14, vamos a leer en adelante. No, perdón. Génesis 24, 1 al 4. Génesis 24, 1 al 4. Dice, era Abraham ya viejo, bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juraré por Jehová Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. ¿Por qué Abraham le estaba dando esas especificaciones a su siervo? Dice que no quería que tomara mujer para su hijo de los cananeos. Mire, en el capítulo 15 de Patriarcas y Profetas dice lo siguiente. Por esto es que Abraham estaba dando esas especificaciones a su siervo. Dice, los habitantes de Canaán estaban entregados a la idolatría, y Dios, sabiendo que tales uniones conducirían a la apostasía, había prohibido el matrimonio entre ellos y su pueblo. El patriarca temía el efecto de las corruptoras influencias que rodeaban a su hijo. La fe habitual de Abraham en Dios y su sumisión a la voluntad divina se reflejaba en el carácter de Isaac, pero el joven era de afectos profundos y de naturaleza benigna y condescendiente. Si se unía con una mujer que no temiera a Dios, se vería en peligro de sacrificar sus principios en aras de la armonía. Para Abraham, elegir esposa para su hijo era asunto de suma importancia, y anhelaba que se casara con quien no le apartase de Dios. ¿Qué es lo que buscaba Abraham para su hijo? Una esposa. Pero la esposa, ¿qué tenía que tener ciertas características, ¿verdad? ¿Y cuál era la principal de ellas? Que temiera a Dios. Porque Abraham sabía que si esta mujer temía a Dios, no lo iba a alejar de Dios, lo iba a acercar más a Dios. Pero si no le temía a Dios, Abraham también sabía que su hijo tarde o temprano se iba a apartar de los caminos de Dios. ¿Y saben cómo Abraham sabía esto? Por experiencia. Porque la misma educación que le dio a Isaac se la dio a Ismael. Pero Ismael no le hizo caso. Y Abraham veía cómo Ismael estaba sufriendo en su matrimonio. Porque la esposa de Ismael no temía a Dios. Y la mensajera del Señor dice que Ismael se acordaba de lo que de que su padre Abraham le había enseñado, pero ya era demasiado tarde. Por no hacerle caso al principio, ahora estaba pagando las consecuencias, y Abraham no quería que pasara eso con Isaac. Ahora, ¿cuántos padres habemos aquí que sus hijos ya están grandes? Y aunque no estén grandes, para allá van. ¿Qué es lo que quisieran para su hijo o su hija? ¿Cómo quisieran al muchacho?
para su hija? ¿O cómo quisieran la muchacha para su hijo? ¿De acuerdo con las características de Dios o de acuerdo con las características del mundo? Padres, porque esa responsabilidad también es de nosotros. Yo no sé si cuando ustedes estaban jóvenes recibieron alguna advertencia alguna vez de parte de sus padres acerca de esto, los que ya estamos más grandes. ¿Alguna vez los hombres, hablando a los varones mayores, su papá o su mamá le dijo, mira hijo, esa mujer no te conviene? ¿Le dijeron alguna vez así, hermano? ¿A nadie? Ah, bueno, a mí sí. A mí sí me dijeron, hermano. Y fíjese, yo no sé, pero ya cuando uno tiene cierta experiencia en la vida, yo antes decía, ay, ¿qué va a andar sabiendo mi amada? Pero fíjate, ¿qué razón tenía? ¿Qué razón tenía mi madre y mi padre? Mi mamá casi siempre me andaba diciendo, no, eso no. Mi papá casi no se metía conmigo. Pero a mí me sorprendió una vez que mi papá se metió en asuntos míos, pues, me dijo, mira, hijo, ven para acá. Nunca, ven para acá. Digo, ¿qué? Y tajante me dijo, mira, hijo, esa mujer no te conviene. ¿Pero por qué, papá? Mira, no te puedo dar muchas explicaciones, dice, pero nada más te voy a decir, esa mujer no te conviene. Si tú sigues ahí, vas a sufrir. Yo me rascaba la cabeza como ahorita, hermano. Porque yo no veía más de lo que estaba enfrente de mí. Yo miraba a la muchacha, era una muchacha bonita y todo. Pero decía, ¿qué sabrá mi papá que yo no sé? Y yo investigué con mis amigos y todo, y nada. Pero dije, bueno, vamos a hacerle caso al viejo. Y terminamos esa relación, hermano. Y fíjese, después de un tiempo, hermano, yo le di gracias a Dios, porque por hacerle caso a mi padre, me libró de dolores de cabeza, hermano. Porque ya los dolores de cabeza los cargaba otros, no los cargaba yo. Por eso es que es importante, jóvenes, hacerles caso a sus padres, y en esos asuntos todavía más. Por eso Abraham, cuando le dijo a su siervo, la quiero, primera, que no sea de aquí, que sea de la familia, donde está mi familia, allá. Pero pues allá también hay quien no sigue las cosas como se debe. Fíjate bien que sea una mujer que tema a Dios, para que no vaya a apartar a mi hijo de lo que yo le he enseñado. ¿Y qué edad tenía o qué grande estaba el siervo que le encomendó a Abraham eso? ¿Cómo era eso? Dice que era el más viejo de su casa. La experiencia la tenía el hombre también. Entonces cuando él fue, siguió todas las indicaciones, hermano. Y vamos a ver, mire, siguió todas las indicaciones. Ahí mismo Génesis 24, vamos a leer del 49 al 52. Ya él se había ido. Ya había encontrado a esta mujer y mire, ahora pues,
si vosotros hacéis misericordia y verdad con mi Señor, declarádmelo. Si no, declarádmelo. Y me iré a la diestra o a la siniestra. Entonces Labán y Betuel respondieron y dijeron, de Jehová ha salido esto. No podemos hablarte malo ni bueno. ¿Con quién estaba hablando el siervo de Abraham? Ya estaba pidiendo permiso, les explicó a qué es lo que había venido. Pero mire, en el 51, he ahí Rebeca delante de ti, tómala y vete, y sea mujer del hijo de tu Señor, como lo ha dicho Jehová. Cuando el criado de Abraham oyó sus palabras, se inclinó en tierra ante Jehová. ¿Cuál fue entonces la respuesta de los familiares de Rebeca? Que si eso había sido de Dios, que así fuera. Sigamos leyendo. Y sacó el criado alhajas de plata y alhajas de oro y vestidos y dio a Rebeca. También dio cosas preciosas a sus hermanos y a su madre. Comieron y bebieron, él y los varones que venían con él, y durmieron. Y levantándose de mañana dijo, enviadme a mi señor. Entonces respondieron su hermano y su madre, espere la doncella con nosotros al menos 10 días y después irá. El 56 sigue diciendo, y él les dijo, no me detengáis, ya que Jehová ha prosperado mi camino. Despachadme para que me vaya a mi señor. Ellos respondieron entonces, llamemos a la doncella y preguntémosle. ¿A quién iban a llamar? ¿Y quién era la doncella? Rebeca. Fíjense. Y llamaron a Rebeca y le hicieron una pregunta, ¿irás tú con este varón? Y ella respondió, sí iré. Entonces dejaron ir a Rebeca, a su hermana, y a su nodriza, y al criado de Abraham, y a sus hombres. Y bendijeron a Rebeca y le dijeron, hermana nuestra, sé madre de millares y millares, y posean tus descendientes la puerta de tus enemigos. ¿Cuál fue la respuesta de Rebeca? Que sí iría. ¿La obligaron a irse? Mire, en los tiempos antiguos, los compromisos matrimoniales eran hechos generalmente por los padres. Y esta era la costumbre también entre los que adoraban a Dios. No se exigía a nadie que se casara con una persona a quien no pudiese amar. Pero al brindar sus afectos, los hijos eran guiados por el juicio de sus padres piadosos y experimentados. Obrar de otro modo era como deshonrar a los padres y hasta cometer delito. ¿Quién es el que le buscaba el esposo a sus hijos? Los padres. ¿Y por qué aquí ella dice que los padres eran los que hacían los compromisos, pero que a nadie se lo obligaba? A Rebeca le preguntaron que si quería ir, que si se iba a ir, ella dijo que sí. Con lo que hemos leído, ¿por qué creen ustedes que Rebeca dijo eso? Que sí iba a ir. En lo que hemos leído, hermano, Rebeca sabía la experiencia de sus padres, sabía que querían lo mejor para ella
y que sus padres no la iban ahora así como a mandar con alguien que ella no fuera a ser feliz. Ahora, que en los tiempos antiguos, hermanos, en los tiempos antiguos, los padres tenían que asegurarse de ciertas cosas. Si iban a buscar esposo para su hija, tenía que asegurarse que el hombre fuera temeroso de Dios, trabajador, que no fuera a dejar pues a su hija tampoco sin comer, porque ellos se preocupaban también por eso, que le fuera a dar un futuro. Por eso, cuando le llegaban por ejemplo, a un padre a pedir la mano de su hija, le pedían un dote, ya sea de ganado, tierra, lo que sea. Estaba especificado ahí. El padre decía, necesito tanto, viejo. Pero usted lo puede leer donde habla acerca de Jacob, aquí mismo en este libro de Patriarcas y Profetas. Que ese dote, hermanos, no era para el padre. El padre se tenía que asegurar bien de que su hija iba a estar bien también. Entonces, ya una vez que se casaban, el padre agarraba todo lo que el dote que se le había dado y se lo entregaba a su hija. Órale, ahí está, para que empieces tu familia, órale. Pero el que proveyó fue el esposo. Ahora, que si no tenía el esposo, pues porque también a veces no había problema. Él se tenía que quedar trabajando ahí con él, hasta que juntara el dote, ahí con el suegro, y entonces sí, hacer su vida, vámonos, también. Pero esas eran costumbres, a las costumbres que se tenían antes. Ahora no tenemos esas costumbres, ¿verdad? Uno cuando se casa a veces ya no tiene nada. Ni casa, ni nada, ni a dónde vamos, a dónde va a meter a la mujer. Ahí en casa del suegro, ¿verdad? O de la suegra, ¿verdad? Imagínense. Eso tampoco no se puede. Pero esa era lo que se hacía antes. Los padres se aseguraban que su hija iba a estar bien, que iba a estar bien primero con Dios, que iba a ser querida por el esposo y que su hija estaba de acuerdo y que también iba a querer a este hombre, porque tampoco se lo obligaban. Pero confiaban tanto los hijos en aquel tiempo que si le decían, mira, te vas a casar con Sergio. Este ingrato está feo. Y chaparro, pues. La muchacha no se ponía a ver eso, hermano. Decía, por alguna razón mi papá escogió este ingrato. Y si mi papá lo escogió es porque él ya lo analizó, ya vio cómo es este muchacho, vio que es trabajador, vio que me va a tener bien y que me va a dar una buena vida. Bueno, no creo que mi papá me mande al matadero o con alguien que me va a dar una vida mala. Entonces la muchacha decía, bueno, confiaba, fíjate, la muchacha confiaba en el juicio de su padre. Ahora en estos días, ¿cuántos de los muchachos confían en el juicio de sus padres? Ahora, cuando tienen un novio o una novia y su papá le dice, ¿sabes qué? Mira viejo, no te conviene esa muchacha o no te conviene ese muchacho. ¿Tú qué vas a saber? Tú ya estás fuera de onda. Tú ya estás pasado de moda. Esto, tú no sabes, esto es lo nuevo de ahora.
pero no saben que sus padres tienen más experiencia que ustedes. Y si les dicen algo es por algo. No es para que los quieran ver mal ni sufriendo, sino porque ellos ven algo. Ahora, cuando ellos ven también aptitudes buenas en algún muchacho o en alguna muchacha, ellos también se los van a hacer saber. Mira, este muchacho sí te conviene. Mami, pero es que está feíto, es que está feíta. No, no, mija, olvídate de eso. Este es un muchacho que teme al Señor, que es bien trabajador, que te va a dar una vida y que te va a ayudar en lo espiritual. Como dice el dicho que la belleza se acaba, hermano. Pero debemos de cultivar esa confianza, esa confianza que los hijos puedan tener con nosotros los padres, imagínense. Si su hijo o su hija, que ya estén grandes, que tengan novio o novia, ¿hasta cuándo lo vienen a saber los padres? Digo, si es que lo llegan a saber. Porque a veces ni lo llegan a saber, hermano, y ya cuando se dan cuenta es porque ya la muchacha ya se fue. Y eso pasa en todas partes, aquí, en México, en China, Guatemala, donde sea. Porque a veces los padres ni en cuenta. Porque a veces, no, es que está en la escuela. Sí, hermano, pero en la escuela hay muchas cosas. Y cuando llega lo menos pensado, entonces sí, ¿dónde está la escuela? No, se acabó la escuela, hermano. Y vienen las consecuencias después. Vienen las consecuencias después, hermano. Yo siempre, a los jóvenes, ¿verdad? Porque yo también fui joven, ¿verdad? Yo no fui, yo tampoco estoy tan grande, pero tampoco ya no soy tan joven. Y yo preguntaba, ¿será que esta muchacha me conviene? Y a veces las personas no conocían a la muchacha. Hasta que alguien me dio un consejo, ¿verdad? Y no falla, hermano. Jóvenes, no falla. Dice, mira, no la conozco, viejo. No sé, no la conozco. Pero, ¿quieres saber cómo va a ser contigo el día que se case? O cuando ya estén más grandes. ¿Quieres saber cómo va a ser contigo cuando se casen? Joven, ¿quieren saber cómo van a ser su esposa, si tienen novia, cuando se casen? Porque el noviazgo es una cosa y el matrimonio es otra. ¿Quieren saber cómo? Me dicen, mira, fíjate, tú nomás fíjate. En la iglesia, o donde sea, fíjate. ¿Cómo trata a sus padres? A su padre y a su madre. El muchacho o la muchacha. Fíjate en eso. De la misma manera que trata a su padre o a su madre, es de la misma manera que te va a tratar a ti. Si es irrespetuosa con su mamá, si le grita a su mamá, si no le hace caso a su mamá, o el muchacho también, es de la misma manera que te va a tratar a ti. Y fíjense, no falla, hermano. Así que si ustedes alguna vez, joven, tienen piensos de casarse, fíjense en eso, en esos detallitos. Joven, fíjate en la muchacha, cómo trata a su mamá. Jovencita, fíjate cómo el muchacho trata a sus papás. Porque de la misma manera que los trate a ellos, te van a tratar a ti. Ahora, hay muchos ejemplos, como lo hemos dado. Hablamos de Job, hablamos de Lot.
Y es un peligro bastante grande, hermano, si esta persona no le teme a Dios o no honra a Dios. Y ustedes saben mejor que eso. Ahora, otra de las cosas, fíjense, alguna vez me preguntaron, ¿qué pasa si yo me caso con alguien de otra raza? ¿Verdad? Por ejemplo, yo soy latino, yo soy hispano, hablo español, y me quiero casar, digamos, no tengo nada en contra, ¿va? Con una negrita, digamos así. ¿Cómo sería eso, hermano? Bueno, mira, eso es bien importante. Porque nosotros, ¿qué es lo que hizo Abraham? ¿De dónde buscó esposa para su hijo? ¿De dónde buscó esposa para su hijo Abraham, hermano? Hablen. De su parentela, de donde ya lo conocía él ya de su misma raza. Y no es que las otras razas, digamos, los afroamericanos o los negritos o los chinos, de otras razas sean malos, hermano. Sino que es bien difícil, hermano, es bien difícil. Cuando es de otra raza, es bien difícil. Porque las costumbres son distintas. Y hay que trabajar muchísimo para que eso pueda funcionar. Pero es bien difícil, hermano, es bien difícil. Miren, yo soy mexicano. ¿Ah? Mi esposa es de Puerto Rico. Mira, hablamos el mismo idioma, hermano. Los dos somos latinos, los dos somos hispanos. Pero en las costumbres son bastante diferentes. Miren, nada más le voy a hablar una cosa. En la comida. Es bien diferente, hermano. Yo fui criado con tortilla, hermano. Yo tortilla para todo. Y que me quieran cambiar las tortillas por... Pues es difícil. Que me quieras dar un tostón por una tortilla, como que no. Y sí me los como, pero como que no. Como que me hace falta algo. De maíz, claro. Pero también, hermano, y yo le doy gracias a Dios por la esposa que Dios me dio. Porque, imagínense, pues ella tiene que cocinar doble. Tiene que cocinar mexicano y puertorriqueño, porque pues ella tampoco le entra mucho a los mexicanos que digan. Porque nosotros comemos mucho chile. Bueno, al menos yo. Y pues las comidas varían, hermano. Mira, joven, si te toca una mujer, que gracias a Dios me tocó a mí, que se va a esforzar en hacerte pues las cosas, pues está bien. Pero si te toca una que te vas a comer lo que cocine y ve cómo le hace. O que no te cocine nada. Imagínate, peor tantito. Ahí está. Ay, papá. Entonces sí. Entonces sí que estamos en problemas. Por eso todas esas cosas las tienen que pedirle mucho a Dios. Mucho. Porque si la mujer no se esfuerza y el hombre sí, o la mujer se esfuerza y el hombre no, pues no vamos a llegar a ningún lugar. Por eso es la ayuda idónea, por eso es una sola carne. Y esas cosas ustedes las tienen que tomar en cuenta. Busquen de su misma raza. Busquen.
Le digo, yo no estoy diciendo que sean malas las otras. No estoy diciendo mal. Es un poco diferente, pero vamos trabajando. Nosotros vamos trabajando. Fíjese, yo a veces ya llego y ni en Puerto Rico ni en México comemos pupusas, y a veces me tienen pupusas, hermano. Sí, que ¿qué más le puedes pedir a la vida? Si tienes una mujer, si esa mujer se va a esforzar en su parte, gloria sea a Dios, hermanos. Por eso órenle mucho. Joven, órale mucho al Señor para que te mande una mujer que sea ayuda idónea para ti. O jovencita, órale al Señor para que te mande un hombre que también sea ayuda idónea para ti. Porque si no, vamos a estar en graves problemas. Y luego puedes que escuches, te lo dije. Te dije que iba a ser difícil, te dije que no te convenía, te dije que ibas a sufrir, pero ya es demasiado tarde. Cuando tú ante Dios, hermano, olvídate de la firma que echas ahí en el del juicio. Cuando tú ante Dios dices que sí, es para toda la vida. El matrimonio no es un juego. Y no es para como lo quieren ver ahora, vamos a estar 3, 4 meses, si funciona le seguimos, si no, vámonos, el que sigue o la que sigue. Eso no funciona así, hermano. Y cuando ustedes anden de novios, ¿verdad? Hay cosas que debemos saber. Miren, ya casi acabamos, hermano, no sé ni qué horas son. ¿Esa reloj está bien? Sí. Ah, bueno. Mire. Yo no sé si tienen el libro de El hogar cristiano en sus casas. Jóvenes, ¿lo tienen? Bueno, no, a lo mejor no saben. Pregúntale a sus papás si lo tienen. El capítulo 8, mire, ¿cómo se llama? El capítulo 8. Costumbres comunes en los noviazgos. Dice, ideas erróneas al respecto. Las ideas relativas al noviazgo se funden en ideas erróneas acerca del casamiento. Obedecen a los impulsos y a la pasión ciega. El noviazgo se rige por un espíritu de flirteo. Con frecuencia, los que participan en él violan las reglas de la modestia y de la reserva, haciéndose culpables de indiscreciones, si no transgreden la ley de Dios, no disciernen el alto, noble y sublime designio de Dios en la institución del matrimonio. Por lo tanto, no desarrollan los afectos más puros del corazón, ni los rasgos más nobles del carácter. Aquí lo que Dios nos quiere decir, hermanos, es que cuando nosotros andamos de novio, mayormente, dice ella, que nos dejamos llevar por los impulsos y la pasión. Porque la muchacha está bonita, porque el muchacho está guapo, porque me regala flores, porque me regala ositos, porque es bien buena gente y todo eso, hermano. Pero nosotros debemos de analizar más allá, porque no... Mire, la hermana White dice, bueno, a veces lo leemos ahorita, a ver si me da tiempo, pero se los voy a decir. La hermana White dice que nosotros debemos de guardar tiempo. Fíjese, guardar tiempo perdido en el noviazgo para utilizarlo cuando está uno casado. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que cuando uno anda de novio,
¿Cómo le dice a la muchacha? Estás bien bonita, mamá. Mira, me gustó el vestido que te pusiste hoy, te ves bien bonita. Pero ya de casado, ¿cuántos le decimos así a la mujer? ¿O cuándo le llevamos flores? ¿O le decimos cosas así? La hermana Guaya aconseja que nosotros, como hombres, ¿verdad?, debemos de seguir con esas costumbres con nuestra esposa. Que no se pierda eso. Miren, cuando andamos de novios, hermanos, ¿cuánto hablamos con el novio o con la novia? Mucho, ¿ah? Pero miren, ¿hasta qué hora? Dice, las largas veladas. Se ha hecho costumbre en que los cortejantes estén sentados hasta tarde por la noche, pero esto no agrada a Dios. Aquí dice ella que estén sentados hasta largas horas de la noche. Bueno, antes porque pues quizás no había el teléfono y uno se miraba ahí en el parque y plática y se te iban las horas y no te querías ir a la casa. Pero ahora con el teléfono o estás mensaje y mensaje, habla y son las 10, las 11, las 12, la 1, las 2 de la mañana y ahí quieres estar. Dice que eso también no agrada a Dios, aun cuando ambos sean cristianos. El acostarse tan tarde perjudica la salud, incapacita la mente para los deberes del día siguiente y tiene apariencia del mal. Todas esas cosas, hermanos, el diablo también toma ventaja. El matrimonio tiene muchas cosas, hermanos, y ya es tarde, pero vamos a parar. Pero, con lo último que vamos a cerrar, hermano, ¿qué tan importante es el matrimonio hoy en día? Un buen matrimonio. Un buen hogar. ¿Qué tan importante es, hermano? A juicio de ustedes, ¿qué tan importante es? Mire, por eso es importante pedirle a Dios sabiduría, seguir los consejos también de los que más edad tienen, para cuando uno tome esa decisión pueda tener un matrimonio estable, duradero y una familia con los principios de Dios. Porque mire, la sociedad se compone de familias. ¿Qué se compone de familias? La sociedad. Y será lo que hagan las cabezas de familia. Del corazón mana la vida y el hogar es el corazón de la sociedad, de la iglesia y de la nación. Una buena decisión para llegar al matrimonio, para tener una familia con buenos principios, será el corazón de la ciudad, de la sociedad. Por eso es que nosotros, hermanos, vemos cómo está la sociedad ahora. ¿Cómo está la sociedad, hermano? La sociedad está por los suelos, hermanos, porque ya no hay familias. Ya no hay familias consagradas a Dios. Ya no hay matrimonios consagrados a Dios. Ahorita hay puro matrimonio desechable, hermano. Como decíamos hace un momento, 6 meses, no funcionó, el que sigue, y el que sigue, o la que sigue, o la que sigue. Y los principios de Dios quedan por los suelos
Y la sociedad que tiene su base en una familia fundada con los principios de Dios, ya no hay. Por eso es que la sociedad estamos como estamos. Mire, el otro día estaba viendo un video de un niñito, tenía como unos 6 años. El papá, fíjense, el papá lo estaba enseñando a robar. En vez que a esa edad le estamos enseñando los principios de Dios, le estamos enseñando los principios del diablo. Ahora, si yo enseño a mi hijo, si quiero enseñar a mi hijo a robar, ¿va? ¿Quién me puede decir que no lo haga? ¿Quién, hermano? ¿Quién me puede decir que no lo haga? Bueno, la que está al lado, hermano. Mi esposa. Bueno, ¿qué te pasa a ti, muchacho? Que no estás viendo que eso va contrario a que es las cosas de Dios, los principios de Dios. Para eso es que sirve la ayuda idónea. Para cuando nosotros cometemos algún error o estamos cometiendo algún error, alguien a nuestro lado, hey, no le agrada a Dios eso. Pero si no tenemos eso al lado, hermano, ¿a dónde vamos a llegar? Por eso hay que pedirle mucho a Dios que nos ayude, a los que estamos casados, que nos ayude en nuestro matrimonio a ser, como dice la palabra de Dios, unos esposos que cuidemos a nuestras esposas, que las amemos, que veamos por ellas, por nuestra familia y viceversa también. Que las esposas también vean por el bienestar de sus esposos y que nos ayude el Señor, hermano, porque todos necesitamos del Espíritu Santo para poder ser mejores, en este caso esposos, mejores padres, mejores hijos, porque todavía algunos de nosotros tenemos, aunque grandes, tenemos a nuestros papás. Y todo eso, hermano, fíjese, una familia bien cimentada en el conocimiento de Dios, no solamente es la base de la sociedad, también de la iglesia, hermano. ¿Cómo está nuestra iglesia ahora, hoy en día? ¿Tenemos una base sólida? Bueno, hermano, eso es respuesta de cada uno de nosotros individual. Y pidámosle al Señor que si no tenemos esa base sólida, que nos ayude, hermano. Dios me les bendiga.